Buenos días a todos, bienvenidos a la Asamblea General de la Sesión Escolar del Modelo de Parlamento Europeo. En primer lugar, procederemos a explicar el protocolo a seguir durante toda la Asamblea. Pues bien, durante sus intervenciones deberán de agradecer en primer lugar la palabra a la Presidencia, es decir, diciendo muchas gracias, señor Presidente. Y a continuación desarrollar su exposición y finalmente volver a agradecer la palabra al Presidente y decir su nombre y la delegación a la que pertenece. Es decir, si le damos la palabra a la delegación de Cantabria, el delegado de Cantabria deberá decir muchas gracias, señor Presidente, desarrollar su intervención y decir otra vez muchas gracias, señor Presidente, su nombre y la delegación. Asimismo, recordamos por parte de la Asamblea que no se dará la palabra a aquellas delegaciones en las cuales haya más de 2 personas que estén levantando el cartel. Es decir, si de la delegación de Valencia hay 2 personas levantando el cartel, no se le dará la palabra. Simplemente deberá levantar el cartel una persona de cada delegación. Bueno, con esto explicado procederemos con el debate de la Comisión de Libertades Civiles, Justicias y Asuntos Internos. Buenos días. Al no haberse presentado ninguna enmienda, se procede directamente al debate de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos, que abordará el tema de la Unión Europea en la era digital. Procedemos a la lectura de la resolución. Por favor, el delegado encargado de la lectura de la misma. Muchas gracias, señor Presidente. Alarmados por la creciente importancia de la brecha digital en la sociedad europea, se propone crear una organización con el fin de asistir a aquella parte de la sociedad que se encuentre en un estado desfavorecedor. Para lograr lo antes dicho, se fomenta a crear un fondo común europeo destinado especialmente a instruir a la juventud y los trabajadores en riesgo de exclusión laboral en las tecnologías de la información y la comunicación. Además, se motiva a los residentes en la Unión Europea a participar activamente en la lucha contra la existente brecha digital mediante la colaboración ciudadana. Conscientes del desafío que plantea la regulación de la economía del sharing, se propone instaurar un organismo regulatorio que establezca límites a las empresas y activos de la sharing economy. Dándose un importante crecimiento en las empresas del sector digital, se propone innovar la Agencia Tributaria Europea implementando un nuevo sistema logístico dedicado íntegramente al control de las compañías digitales. De esta forma, se obligará a todas las empresas a instaurar una sede física que registre de manera oficial aquellas acciones monetarias vía Internet. Siendo conscientes de las dificultades que un sector de la industria puede afrontar a la hora de establecer una sede física, la Unión Europea deberá proporcionar ayudas a aquellos comercios que cumplan una serie de requisitos mínimos que hayan podido ser considerados a priori por un consejo de expertos. Preocupados por la carrera armamentística que tiene lugar actualmente entre las grandes naciones, se propone establecer un presupuesto máximo en cuanto a los fondos destinados a defensa y, por consecuente, a la producción de material armamentístico dentro de los Estados miembros. Además, se motiva a establecer relaciones cordiales con el resto de potencias no europeas, que fomente un clima de paz y asegure la tranquilidad de los ciudadanos europeos. Se propone, además, sancionar económicamente a aquellos estados que sean descubiertos llevando a cabo proyectos de rearme. Habiéndose identificado un inconveniente en cuanto a la privacidad de la que goza la ciudadanía en las redes sociales, se propone frenar la venta de datos de los usuarios mediante acuerdos con los servicios que disponen de esta información, de tal forma que solo puedan acceder a dichos archivos organizaciones oficiales que hayan sido sometidas previamente a un análisis de fiabilidad. Velando por la seguridad y concienciación de los ciudadanos europeos en la red, se insta a fomentar campañas de concienciación sobre ciberseguridad y un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación. Se propone, además, establecer un organismo europeo regulatorio oficial en que todo ciudadano que desee acceder a una red social deba registrarse con un documento que verifique su identidad. De esta manera se identificaría a todos los usuarios de la red en cuestión de segundos, únicamente introduciendo el número que le hubiera sido asignado a este usuario por el programa. Turbados por el significativo papel que juega la guerra cibernética en la sociedad del siglo XXI, se propone llevar a cabo una investigación con un selecto grupo de expertos en el ámbito tecnológico y la ciberseguridad. Como resultado, se aspira a perfeccionar las redes públicas que se hallan en el interior de la Unión Europea.
principal portal para la entrada de malware y software maligno con el que se llevan a cabo los atentados cibernéticos. Tratando de obstaculizar el acceso a la Darknet, se propone organizar un equipo de expertos que se adentre en la Darknet y pueda así tratar de hacer amplias purgas desde dentro. La solución aportada en el punto 5.2 también afectaría en este ámbito. Con la intención de favorecer a los jubilados europeos en la era digital, se propone que sean los organismos sanitarios quienes determinen la edad ideal de jubilación de cada individuo según sus capacidades. Se propone también un nuevo sistema de pensiones acumulativo, de tal forma que una proporción del salario íntegro del trabajador vaya destinado a un fondo para la pensión de ese mismo trabajador. Se matiza la anterior propuesta estableciendo que los gobiernos deberán proporcionar ayudas a aquellos que, al encontrarse en una situación desfavorecida, posean un sueldo de jubilación inferior al mínimo legal. Consternados por el daño ambiental siendo causado por la basura tecnológica, se incita a los gobiernos europeos a crear plantas de reciclaje de hardware, así como a concienciar a los ciudadanos de los daños ambientales provocados por el actual ritmo frenético de mercado. Se propone establecer graves sanciones económicas a aquellos estados que generen una cantidad de derechos tecnológicos mayor de la medioambientalmente saludable. Cercando, en su defecto, la libertad de expresión en la red, se aspira a garantizar la defensa e integridad moral de los ciudadanos europeos en las redes. Por otra parte, se ansía establecer una clara separación entre la libertad de expresión y el delito por daño y perjuicio. Muchas gracias, señor presidente. Antonio Gómez Garrido, de la Delegación de Cataluña. Muchas gracias, delegado. Se procede a continuación a la lectura del discurso inicial. Toma la palabra el delegado encargado. Muchas gracias, señor presidente. Hace 11 años se produjo un hecho histórico que cambiaría la historia de la humanidad. La vida no volvería a ser tal y como antes. El 9 de enero del año 2007, Steve Jobs presentó al mundo el primer teléfono inteligente y junto con la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación ha supuesto una revolución tan grande como la que marcarían siglos atrás la invención de la imprenta o la escritura. La tecnología indudablemente ha transformado todos los ámbitos de la vida y por tanto la Unión Europea se encuentra obligada a evolucionar y adaptarse a los tiempos modernos. Pero confiamos en que, de forma conjunta, los Estados miembros serán capaces de garantizar un entorno idóneo que promueva y estabilice el mercado digital. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y en esto nos apoyamos para apostar por la humanización en el mundo digital, pues teniendo en cuenta la carrera armamentística que tiene lugar en la actualidad y el auge de las nuevas formas de guerra apoyadas por el desarrollo tecnológico, la Unión Europea debe preservar la ética y la moral más humanas frente a la deshumanización que es palpable en todo el mundo. De la misma manera, siendo la Unión Europea la entidad que representa, confiamos en la rápida capacidad de respuesta frente a la continua amenaza a la que todos estamos sometidos, la guerra cibernética. Los seres humanos, como raza, debemos siempre de tratar de preservar el buen estado de nuestro planeta. Por ello, alegamos que la Unión Europea ha de hacer frente, cuanto antes, al creciente problema al que nos hemos visto sometidos por el creciente número de desechos tecnológicos y las sustancias tóxicas que estos segregan, que hacen imposible la vida cerca de los denominados vertederos de la basura electrónica. Estamos también profundamente convencidos del papel que ha de jugar la Unión Europea a la hora de preservar una privacidad que por derecho tienen todos sus ciudadanos. Por esto, se vaticina una rápida solución ante amenazas como la intrusión en datos personales o inclusive la venta de estos a empresas privadas de distinta procedencia y propósito. Aunque la tecnología facilite muchas de las tareas laborales existentes, la Unión Europea debe velar porque no se produzca un aumento en la tasa de desempleo. Al mismo tiempo que transforme el sistema de pensiones europeo en uno adaptado a la era en la que actualmente nos encontramos. En suma, la inclusión de la tecnología en los distintos sectores de la economía, sociedad
y política ha generado innumerables beneficios. Pero, siguiendo un transcurso natural, todas las cosas terminan evolucionando por su propia cinética y necesidad. Hoy, 22 de noviembre de 2018, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, velando por la seguridad y privacidad de los usuarios en las redes sociales, ha conseguido poner solución a todos los problemas que amenazan a la Unión Europea en la era digital. Es por ello que hoy nos dirigimos a ustedes no solo como delegados del modelo de Parlamento Europeo, sino como ciudadanos europeos que se preocupan por el futuro de la tecnología en la sociedad. Pues, señoras y señores, si realmente quieren seguir disfrutando de las innovaciones tecnológicas que han brindado figuras tan influyentes como Steve Jobs con total seguridad, aquí se encuentra la solución a todos los problemas. Una resolución por la seguridad, la igualdad y el bienestar. En definitiva, una resolución para todos ustedes, ciudadanos europeos. Bienvenidos a la era digital. Muchas gracias, señor presidente. Paula Martínez Serrano, de la Delegación de Madrid. Muchas gracias, delegada. Seguidamente se procede al turno de preguntas abiertas. Buenos días. A continuación damos paso al debate abierto en el que ustedes, los miembros del público, tendrán la oportunidad de lanzar una serie de preguntas a la comisión. Recordamos, por favor, que no levanten más de un cartel por delegación. Por parte de la Asamblea, ¿alguna pregunta? Toma la palabra la delegación de Castilla-La Mancha. Presidente, ustedes han dicho en el apartado 1.2 de su resolución, leo textualmente: se motiva a los residentes en la Unión Europea a participar activamente en la lucha contra la existente brecha digital mediante la colaboración ciudadana. ¿Cómo se motiva a los ciudadanos? Es decir, ¿qué medidas se van a llevar a cabo para conseguirlo, ya que la brecha digital no es la misma en todos los países miembros de la Unión Europea? Muchas gracias, señor presidente. Ángela. Muchas gracias, señora delegada. Por parte de la comisión, ¿quién responderá a la pregunta? Delegación de Navarra. Muchas gracias, señor presidente. Proponemos llevar a cabo medidas de concienciación social que se hallarán en los medios de comunicación. La publicidad, de esta manera, concienciará a la gente de la problemática existente actualmente. Los publicistas pertenecientes a cada país deberán recurrir a los datos de esa propia potencia para que así cree mayor impacto sobre los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Delegada de la Comisión de Navarra. Muchas gracias, señora delegada. Por parte de la Asamblea, ¿alguna otra pregunta? Delegación de Navarra. Perdón. Levanten otra vez los carteles, por favor. Delegación de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias, señor presidente. Ustedes han dicho en el apartado 3.1 de su resolución, leo textualmente: se propone innovar la Agencia Tributaria Europea, implementando un nuevo sistema logístico dedicado íntegramente al control de las compañías digitales. De esta forma se obligará a todas las empresas a instaurar una sede física en el registro, de manera oficial, aquellas acciones monetarias vía Internet. Por tanto, la implantación del nuevo sistema logístico se hará a nivel europeo, o cada país innovará la agencia tributaria como considere. El no cumplimiento de instaurar una sede física traerá sanciones a las empresas. Muchas gracias, señor presidente. Sofía Lorca, de la Delegación de Valencia. Muchas gracias, señora delegada. Por parte de la comisión, ¿quién responderá a la siguiente pregunta? Toma la palabra la delegación de Navarra. Muchas gracias, señor presidente. Consideramos necesario el desarrollo del sistema logístico a nivel europeo, puesto que la homogeneización debe llevarse a cabo de manera imperiosa y para una correcta actuación del sistema. Si esta propuesta se lleva a cabo, se le otorgará un plazo a las potencias para que las empresas puedan crear dicha sede, y a los que no tengan suficientes recursos económicos se les otorgará una ayuda económica que más tarde deberá ser devuelta. Muchas gracias, señor presidente. Julio Carrillo, de la Delegación de Navarra. Muchas gracias, señora delegada. Por parte de la Asamblea, ¿alguna pregunta?
Muchas gracias, señor presidente. Ustedes han dicho en el apartado 7 de la resolución que, leo textualmente, tratando de obstaculizar el acceso a la Darknet, se proponen organizar un equipo de expertos que se adentren en la Darknet y puedan así tratar de hacer amplias curvas desde dentro. ¿Quién formaría ese grupo de expertos y quién lo decidiría? Muchas gracias, señor presidente. Marta Cano, de la Delegación de Andalucía. Muchas gracias, señora delegada. Por parte de la comisión, ¿quién responderá a la pregunta? Toma la palabra la Delegación de Cataluña. Muchas gracias, señor presidente. Confiamos en que este grupo selecto esté formado por los mejores expertos en la materia, es decir, ingenieros informáticos y programación, expertos en ciberseguridad, etc. ¿Quién lo formaría? Lo decidiría la propia Unión Europea, que analizaría y estudiaría los currículos de los más aclamados expertos europeos. Muchas gracias, señor presidente. Antonio Gómez Garrido, de la Delegación de Cataluña. Muchas gracias, señor delegado. Por parte de la Asamblea, ¿alguna otra pregunta? Toma la palabra la Delegación de las Islas Canarias. Muchas gracias, señor presidente. Ustedes han dicho en el apartado 5 de su resolución, leo textualmente, habiendo sido identificado un inconveniente en cuanto a la privacidad de la que goza la ciudadanía de las redes sociales, se propone frenar a la venta de datos de los usuarios mediante acuerdos con los servicios que disponen en esta información. Exactamente, ¿cuál es el inconveniente que se presenta? Muchas gracias, señor presidente. Carlos Buitrago, de la Delegación de las Islas Canarias. Muchas gracias, señor delegado. Por parte de la comisión, ¿quién responderá a la pregunta? Toma la palabra la Delegación de Cataluña. Muchas gracias, señor presidente. El inconveniente consideramos que es la pérdida e invasión de la privacidad que algunos usuarios pueden sufrir en las redes. Con esto también hacemos referencia al comercio o tráfico de datos personales que actualmente se da en la Unión Europea. Muchas gracias, señor presidente. Antonio Gómez Garrido, de la Delegación de Cataluña. Muchas gracias, señor delegado. Por parte de la Asamblea, ¿alguna otra pregunta? Toma la palabra la Delegación del País Vasco. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Ustedes nos han dicho en el apartado 8 de su resolución, leo textualmente, con la intención de favorecer a los jubilados europeos en la era digital, se propone que sean los organismos sanitarios quienes determinen la edad ideal de jubilación de cada individuo según sus capacidades. Se propone también un nuevo sistema de pensiones acumulativo, de tal forma que en una proporción de su salario íntegro del trabajador vaya destinado a un fondo para la pensión de ese mismo trabajador. ¿Les parece justo que las personas que hayan llevado una vida sana tengan que trabajar más años que aquellas que con un estilo de vida menos sano? ¿Cómo pretenden dar el salto a un sistema de pensiones a otro? Muchas gracias, señor presidente. Nicolás Ros, de la Delegación del País Vasco. Muchas gracias, señor delegado. Por parte de la comisión, ¿quién responderá a la pregunta? Toma la palabra la Delegación de Madrid. Muchas gracias, señor presidente. Lo que se propone es que sea el análisis médico lo que determine cuánto más podría trabajar un individuo. Si bien está claro que quien haya llevado una vida sana podrá mantener sus capacidades durante un tiempo más prolongado que otro que no, debemos considerar que el trabajo que puede realizar alguien que se encuentre en un estado de salud poco favorable será muy deficiente y por lo tanto resultará en grandes costes para la empresa y el Estado. Además debemos considerar que el trabajador que por sus condiciones físicas pueda seguir trabajando será el que acumule más dinero en su fondo de pensiones y por lo tanto a la hora de jubilarse gozará de un mayor salario y mejores condiciones de vida que el que se retiró antes por sus condiciones. Con respecto a la segunda pregunta, queremos matizar que el salto entre un sistema de pensiones y el siguiente se realizaría al mismo tiempo que el salto de una generación a la siguiente. Es decir, dejaríamos un periodo de 4 años en el que se matizarían las características y las funcionalidades del sistema, al mismo tiempo que se comprobaría su eficiencia, y así se podrían presentar, tras esto, tres posibles situaciones. La primera sería la generación que se incorpore al mercado laboral en ese momento, que durante toda su vida trabajaría bajo ese sistema de pensiones. La siguiente sería las generaciones que se encontrasen con el cambio entre un sistema y el siguiente, que tendrían ese periodo de 4 años previamente dicho para adaptarse.
Y la última situación posible sería las generaciones que en ese momento se retirasen y por lo tanto deberían tener a su disposición el fondo de pensiones tradicional, puesto que al no haber trabajado un tiempo necesario o el tiempo mínimo para haber acumulado una cantidad de dinero en su fondo suficiente para pues, tener un salario aceptable, no podrían, tendrían que acudir al sistema de pensiones tradicional. Muchas gracias, señor presidente. Delegación de Madrid. Muchas gracias, señora delegada. Por parte de la Asamblea, ¿alguna otra pregunta? Toma la palabra la delegación de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias, señor presidente. Ustedes han dicho en el apartado 10 de su resolución, leo textualmente, se aspira a garantizar la defensa de la integridad moral de los ciudadanos europeos en las redes. ¿Cómo se va a garantizar la defensa moral en las redes? Si en las relaciones personales hay veces que falla. Y además, ¿ven viable analizar comentario a comentario para observar cuál sobrepasa el límite establecido? Muchas gracias, señor presidente. Sofía Lorca, de la Delegación de Valencia. Muchas gracias, señora delegada. Por parte de la Comisión, ¿quién responderá a esta pregunta? Toma la palabra la Delegación de Madrid. Muchas gracias, señor presidente. Cuando se registra un comentario ofensivo, es decir, cuando una persona es denunciada por esto, lo que proponemos es que la red social, que debe presentar un apartado de denuncias, lo que proponemos es que sea obligatorio esto, y que además este apartado presente una especie de registro de ofensas que haga que el análisis de estas posibles ofensas pueda ser más rápido y más eficaz. Además, si resulta que la persona denunciada efectivamente ha cometido un delito contra la integridad de la otra persona, entraría en juego el sistema que proponemos en el punto 5, apartado 2 de la resolución, y así se podría identificar al agresor y y penalizarlo por el delito. Muchas gracias, señor presidente de la Delegación de Madrid. Muchas gracias, señora delegada. Por parte de la Asamblea, ¿alguna otra pregunta? Toma la palabra la Delegación de las Islas Canarias. Ustedes han dicho en el apartado 4 de su resolución, leo textualmente, se propone establecer un presupuesto máximo en cuanto a los fondos destinados a defensa y, por consecuente, a la producción de material armamentístico dentro de los Estados miembros. ¿Quién determina ese presupuesto máximo? ¿Qué ocurriría si, como en el Acuerdo de París, algún Estado miembro no quiere participar? ¿De dónde se obtiene ese presupuesto para toda la Unión Europea? Muchas gracias, señor presidente. Carlos Butrago, de la Delegación de las Islas Canarias. Muchas gracias, señor delegado. Por parte de la Comisión, ¿quién responderá? Toma la palabra la Delegación de Navarra. Muchas gracias, señor presidente. El presupuesto máximo será establecido por todos los miembros de la Unión Europea, de manera que encuentren una relación beneficiosa para todos ellos. Al estar en la Unión Europea, todos los países deberán participar, pero bien es cierto que la cantidad estimada variará en función de las necesidades expuestas de cada potencia. El resultado final que se considere será el máximo de dinero que tendrá la Unión Europea para fabricar armas. Muchas gracias, señor presidente. Julia Carrillo, de la Delegación de Navarra. Muchas gracias, señora delegada. Por parte de la Asamblea, ¿alguna otra pregunta? Toma la palabra la Delegación del País Vasco. Muchas gracias, señor presidente. Ustedes han dicho en el apartado 5.2 de su resolución, leo textualmente, se propone además establecer un organismo europeo regulatorio oficial en el que todo ciudadano que desee acceder a una red social deba registrarse con un documento que verifique su identidad. De esta manera, se identificaría a todos los usuarios de la red en cuestión de segundos, únicamente introduciendo el número que le hubiera asignado a este usuario por el programa. ¿Cómo pretenden organizar este organismo y defenderlo de posibles fraudes de identidad? Muchas gracias, señor presidente. Nicolás Ros, de la Delegación del País Vasco. Muchas gracias, señor delegado. Por parte de la Comisión, ¿quién responderá a la pregunta? Toma la palabra la Delegación de Galicia. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, el organismo debe ser controlado por la Unión Europea, además ayudado en la acción por los demás Estados miembros de la Unión Europea. Además, como para registrarse es necesario presentar un documento oficial de procedencia del Estado al que perteneces, como es el DNI en España. El proceso sería llevado a cabo
la identificación por el Centro de Inteligencia de la Policía, esto impediría la falsificación de la identidad de las personas que quieran realizarlo. Muchas gracias, señor presidente. Lucía García del Monte, de la Delegación de Galicia. Muchas gracias, señora delegada. Por parte de la Asamblea, ¿alguna última pregunta? ¿No? Bien, finaliza así el debate abierto y pasamos al siguiente punto. Procedemos en estos momentos a la lectura del discurso en contra. ¿Alguna delegación desea realizarla? Toma la palabra la delegación de Castilla y León. Muchas gracias, señor presidente. La resolución expresada por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior aporta soluciones viables a la resolución de la problemática vinculada a la influencia tecnológica en el ámbito europeo actual. En dicha resolución se proponen medidas que resultarían razonablemente efectivas a llevarse a cabo en una sociedad donde la tecnología instigase a un mejor desarrollo del comportamiento humano. En nuestra sociedad, los intereses económicos, políticos y militares de cada Estado priman sobre el interés global y resultaría demasiado idealista e incluso utópico pensar que un cambio inmediato en esta manera de actuar es posible. Seguidamente aludiré a la resolución para exaltar y matizar los puntos que, bajo mi punto de vista, deberían escrutarse para subsanar los posibles errores. Haciendo referencia al apartado punto 10, ustedes sugieren, y cito textualmente, garantizar la defensa de la integridad moral de los ciudadanos europeos en las redes. No obstante, la aplicación de normas o leyes que persuadan en la supresión de actividades en la red que atenten contra la integridad moral de las personas, posiblemente no erradiquen el problema de raíz. Esto es debido a la complejidad y amplitud de la cual se constituye Internet. Resulta imposible abarcar la red en su totalidad y controlar a los usuarios y la finalidad de todos sus mensajes. Aludiendo al apartado punto 6, ustedes proponen llevar a cabo una investigación mediante un selecto grupo de expertos en el ámbito tecnológico y la ciberseguridad. Como resultado, aspiran a perfeccionar las redes públicas que se hallan en el interior de la Unión Europea, principal portal para la entrada de malware y software maligno con el que se llevan a cabo los atentados cibernéticos. Aunque, debido al auge de las redes Wi-Fi y las ondas electromagnéticas, como podría ser la tecnología Bluetooth, este incremento en la cantidad de redes por donde circula la información dificulta la investigación por parte de los expertos que sugieren, lo que daría lugar en la mayoría de los casos a la posibilidad de que la existencia de software maligno circulando libremente por la red fuera más común y de difícil detección. Respecto al punto 4, ustedes plantean establecer un presupuesto máximo en cuanto a los fondos destinados a defensa y, por consecuente, a la producción armamentística dentro de los Estados miembros. Actualmente, la carrera armamentística es llevada a cabo por medio de empresas privadas, por lo que sería de difícil consideración la posibilidad de establecer el techo de gasto que ustedes proponen. El empresario tiene en su mano la decisión de imponer o no un presupuesto, lo cual limita la medida propuesta para aplacar ese desarrollo armamentístico. Finalmente, quisiera reiterar que todas las medidas enfocadas a solucionar el conflicto son de primera necesidad y debemos colaborar para lograr un fin común, ya que, como dice la sociolingüista estadounidense Deborah Tannen, la cooperación no es ausencia de conflictos, sino el medio para resolverlos. Muchas gracias, señor presidente. En delegación de Castilla y León. Muchas gracias, señor delegado. Por último, se procede a la lectura del discurso final. Por favor, la delegación encargada de la misma. Muchas gracias, señor presidente. Darme, atentados cibernéticos, sharing economy, todos estos son solo algunos de los tantos términos que se han introducido en nuestro vocabulario como consecuencia de la digitalización de la Unión Europea. Este proceso ha comportado ciertamente una serie de problemas que han puesto en duda la capacidad de integración de la Unión Europea en la era digital. Sin embargo, hoy la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior ha puesto solución a todos estos problemas mediante la presentación de una resolución. Esa resolución en la que nos muestra el interés de la Unión Europea por continuar su próspero rumbo en la era digital. A continuación, me gustaría rebatir algunos de los puntos mencionados en el discurso en contra. El delegado de Castilla y León ha resaltado la dificultad del punto J10, subcláusula 2, argumentando que, debido a la complejidad y amplitud de la cual se constituye Internet,
resulta imposible abarcar la red en su totalidad y controlar a los usuarios y la finalidad de sus mensajes. Sin embargo, nosotros consideramos que esta medida se trata de un primer paso, pues no pretendemos controlar toda la red en su totalidad, sino controlarla para asegurar su correcto empleo. Desde esta comisión consideramos que tratar este tema de actualidad en tres ámbitos, económico, político y jurídico, resulta de vital importancia para llegar a una reflexión sobre la problemática que ha causado la llegada de las tecnologías de la información y comunicación. A nivel económico, la llegada de las tecnologías evidencia la brecha digital entre los diferentes países, el auge de la economía sumergida a causa del sharing economy, así como las prácticas delictivas que vienen por el uso de paraísos fiscales y la facilidad de la compra de armas. Con el fin de conseguir una sostenibilidad en términos económicos, se propone un organismo regulatorio que establezca límites a las empresas y activos de la sharing economy, y así como la implementación de un organismo controlador de las empresas digitales en la Agencia Tributaria Europea. Sin duda alguna, el concepto de privacidad nos puede conducir a un terreno peligroso, ya que los usuarios son cada vez más vulnerables, como consecuencia de que aún no se han desarrollado medidas efectivas para garantizar la protección de nuestros datos en línea. Consideramos que la competencia desleal entre los países miembros genera un ambiente de desconfianza y hostilidad entre los mismos, por lo que se propone velar por la seguridad y concienciación a través de campañas a los ciudadanos, estableciendo además un organismo europeo regulatorio para acceder a las redes sociales. Por otro lado, en el ámbito político, las tecnologías representan poder, ya que afectan directamente a los gobiernos. De igual modo, la basura electrónica, como han mencionado, supone uno de los principales problemas de los gobiernos, pues tanto fabricar componentes electrónicos como reciclarlos supone un coste considerable de energía y recursos. Bajo nuestro punto de vista, el compromiso político es primordial a la hora de motivar a los gobiernos a crear plantas de reciclaje de hardware y así como la concienciación a los ciudadanos de los daños medioambientales que esto tiene. Señoras y señores, hoy les hemos demostrado que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior ha conseguido poner una solución a todas las problemáticas que amenazan a la Unión Europea en la era digital. Estamos convencidos de que estas soluciones dibujan un claro y unido futuro para la Unión Europea, en uno de los escenarios más confusos que hayamos conocido hasta el momento, como es la Unión Europea en la era digital. Pues señores, esta resolución es la llave que abrirá las puertas hacia un camino en el que la cooperación entre todos los Estados miembros favorezca la integración de la Unión Europea en la era digital. Pero para ello necesitamos contar con el compromiso y el apoyo de todos ustedes, pues estamos profundamente seguros de que ustedes quieren vivir en una Europa donde la era digital no sea un hecho y no un mero sueño. Por eso les invitamos a todos ustedes a votar a favor de esta resolución, una resolución a favor de la igualdad, la seguridad y el bienestar, una resolución para todos ustedes, ciudadanos europeos, ya que, al igual que decía Winston Churchill, si quieren ir rápido, háganlo solos, pero si quieren ir lejos, háganlo bien acompañados. Muchas gracias, señor presidente. Lucía García del Monte, de la Delegación de Galicia. Muchas gracias, delegada. A continuación se procede a la votación y posteriormente al reparto de votos. En primer lugar, comenzaremos con la votación. Les recuerdo el protocolo. Un representante de cada delegación deberá levantarse y decir los votos a favor, posteriormente en contra y, por último, abstinencias, debiendo de votar todos los delegados. Comencemos, pues, en orden alfabético por las distintas comunidades autónomas. Delegación de Andalucía. Nosotros no vamos a tener. Por favor, me recuerdo el protocolo. Primero votos a favor, después en contra. Un voto a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Delegación de Canarias. 1 a favor, 1 en contra, una abstención. Delegación de Cantabria.
1 a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Delegación de Castilla-La Mancha. Delegación de Castilla y León. 0 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. Delegación de Extremadura. 3 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Delegación de La Rioja. 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Delegación del País Vasco. 1 voto a favor, 2 votos en contra, 0 abstenciones. Y por último, Delegación de Valencia. 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Procedemos al recuento de votos. Orden, por favor. Tras el recuento de votos, por 19 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones, esta resolución queda emitida. Finaliza. Con la aprobación de la resolución finalizamos así la Asamblea General de la sesión escolar del modelo de Parlamento Europeo. Dado que la resolución ha sido aprobada, aplaudir está permitido.